ven el desarrollo... La Corte se expidió sobre la constitucionalidad de la ley de medios, también sobre los derechos adquiridos de las empresas, la cantidad de licencias que pueden tener, las transferencias y las prácticas de concentración divididas. Los que votaron a favor de todo esto fueron, para la constitucionalidad de la ley, 6 de los 7 miembros de la Corte, Lorenzetti, Hayton, Petracchi, Argibay, Maqueda y Zaffaroni, y votó en disidencia Fait. Con relación a los artículos sobre protección de los derechos de propiedad y prácticas de concentración indebida, fueron 4 votos por la mayoría, Lorenzetti, Hayton, Petracchi y Zaffaroni, y 3 en disidencia, Argibay, Maqueda y Fait. Y en cuanto a los artículos sobre las transferencias de licencias y la multiplicidad de esas licencias, fueron 6 votos a 1, Lorenzetti, Hayton, Petracchi, Maqueda, Argibay y Zaffaroni por la mayoría y en disidencia Fait. Ahora nosotros tenemos todas las herramientas para poder avanzar. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo que ahora tiene que hacer el Grupo Clarín es, como hace el conjunto de empresas de la Argentina, en los tiempos y en el procedimiento que establece el AFCA, sujetarse a lo que establece el procedimiento del organismo. La ley de medios estaba suspendida en su aplicación para el Grupo Clarín hasta ahora en lo que respecta a esos 4 artículos. Recordemos que la empresa había presentado una medida cautelar avalada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Un solo juez falló en contra de la constitucionalidad de la ley de medios. Para Carlos Fait, que se opuso a los 4 artículos cuestionados, una restricción que afecte económicamente a una empresa periodística es una afectación a la libertad de expresión. Además, Fait dijo que las limitaciones a las licencias de una empresa de medios no son proporcionadas ni idóneas para alcanzar los principios de diversidad perseguidos. Contrario a lo que dice Fait, 4 jueces de la Corte, Lorenzetti, Hayton, Petracchi y Zaffaroni, consideraron que no se ha probado en el juicio que exista una afectación actual de la libertad de expresión. Pero además, la mayoría consideró que el modo de proteger estas licencias es a través de una indemnización. Insisten en su fallo en que esto no es un impedimento para aplicar la ley. El juez Maqueda, que se opuso a algunos artículos, planteó que la inconstitucionalidad radica en que el Estado debería esperar el fin de ciclo de las licencias otorgadas y recién cumplido ese plazo comenzar a aplicar la ley. Inclusive, Maqueda recuerda que fue el propio presidente Néstor Kirchner el que prorrogó las licencias y resaltó que el Grupo Clarín desarrolló un proyecto periodístico con la legítima confianza de que su derecho se mantendría por los plazos legalmente fijados en las licencias que le fueron concedidas. El fallo es largo y claramente técnico. Deja algunos interrogantes sobre los plazos que tiene Clarín para vender algunas de sus empresas. El titular del AFCA, Martín Sabatella, tampoco pudo aclarar este punto. ¿Clarín tiene que ya empezar a desinvertir o se le va a dar un plazo en particular? Clarín, como el resto de las empresas, tiene que cumplir el procedimiento establecido por el AFCA para la adecuación. Pero los tiempos no nos queda claro. Por eso insistimos tanto con la pregunta y el mecanismo. Sí, está bien. En el caso de Clarín, nosotros, porque los plazos para la presentación, los plazos para las presentaciones y todos los plazos establecidos por la ley están vencidos. Por lo tanto, nosotros habíamos planteado los mecanismos tanto para la adecuación voluntaria como para la adecuación de oficio. Y en el caso de Clarín se inició la adecuación de oficio, que estuvo suspendida por la resolución de la justicia. Desde el momento de la notificación hasta que se produce la toma por el titular, el nuevo titular de un medio, ¿existe algún plazo concreto para que se produzca todo ese proceso? ¿Un plazo máximo? ¿Un plazo mínimo? Son distintos plazos para cada uno de los objetivos que hay que cumplir en ese procedimiento. Después de la notificación, el tema de la tasación, la selección, el concurso y la adjudicación. Y cada uno de esos pasos tiene plazos y además tiene también momentos donde si hay alguna observación, alguna corrección, etcétera. Lo que va a pasar es que ese procedimiento se pone en marcha y vamos a ir cumpliendo cada uno de los pasos como estamos haciendo con el resto. Y este es el objetivo. En otra parte del fallo, la Corte reivindicó la libertad de expresión, pero reconoció que necesita una mínima regulación del Estado.
También habla de la necesidad de establecer políticas públicas transparentes para la publicidad oficial, algo que viene siendo reclamado por los medios de comunicación independientes. Sabatella, que no tardó en festejar este fallo, tuvo una interpretación muy particular al respecto de este punto. La Corte hace unas observaciones en función, como dice concretamente, otras formas que el Estado tiene también de garantizar esto que vos planteás. Y yo lo que digo es que yo comparto lo que dice la Corte y lo que le decía a tu colega es que nada de los riesgos que vos podés analizar están presentes. Y cuando hubo una controversia en relación a esto, lo que el Estado está haciendo es cumpliendo la resolución de la justicia. El Estado y el gobierno, que hoy le toca administrar el Estado, lo que hace es cumplir con cada una de las decisiones de la justicia. Y lo cumple absolutamente. Fíjate vos, si hace 4 años que no podemos aplicar la ley, justamente por cumplir cada uno de los pasos que se establecieron en la justicia. Así que entiendo tu preocupación, pero digo, nada de estos riesgos están presentes hoy en la Argentina. Lo cierto es que el fallo de la Corte da por finalizado el tiempo para que Clarín presente el plan de adecuación voluntaria. ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuáles son los plazos? No está claro en el fallo de la Corte y tampoco parece estar claro para el encargado de aplicar la ley. Sabatella habló de una adecuación de oficio para Clarín. Esto implicaría que todo queda en manos del APSCA, es decir, en manos del gobierno de Cristina Kirchner. Por eso esperamos que nuestra Corte Suprema, en el pedido extraordinario respecto a la medida cautelar. La ley de medios tuvo el sello de Néstor Kirchner cuando ya gobernaba Cristina Kirchner y fue sancionada por el Congreso y promulgada en octubre de 2009. Tanto en diputados como en el Senado, la ley tuvo sesiones maratónicas y terminó siendo votada por importantes legisladores de la oposición que luego se enfrentaron abiertamente con el gobierno y hoy reniegan de esa norma. La clara intención del matrimonio Kirchner, como después lo admitieron dirigentes y funcionarios oficiales, era usar la ley de medios para desguazar al Grupo Clarín, obligarlo a la venta compulsiva de empresas y de paso amedrentar a los medios independientes que no se alineaban con el gobierno. Pero el Grupo Clarín y otros medios, viendo afectada la libertad de prensa y el derecho de propiedad, fueron a la justicia y obtuvieron distintos fallos favorables en primera instancia en varios tribunales del país, lo que paralizó con medidas cautelares la aplicación de esos artículos de la ley. Pero además tuvo un fallo de inconstitucionalidad para esos artículos en tribunales de primera y segunda instancia, como la Cámara Civil y Comercial, por lo que el caso llegó a la Corte. En el medio, el gobierno descargó un furioso ataque contra los jueces que fallaban en contra de sus intereses y multiplicó las presiones sobre la Corte Suprema cuando la causa estuvo en sus manos. Cristina Kirchner y no pocos funcionarios y legisladores hicieron escuchar su enojo y presiones a la justicia. Si hasta la presidenta, muerto ya Kirchner, utilizó la cadena nacional para presionar a la justicia. Yo en el 2015 quiero ser jueza. ¿Para qué presidenta? Pero no jueza de la Corte, tampoco apenas de primera instancia. Una jueza federal por ahí perdida, o nacional y correccional, para que pueda tener simplemente una lapicera, un papel, una cautelar, firmar y qué me importa lo que vota la gente. ¿Qué es esto de que tenemos que tener jueces que no piensen nada? A mí me asusta gente que no tenga nada en la cabeza ni piense nada. Me asusta mucho. Pero hubo más, como las protestas frente al Palacio de Tribunales, sede de la Corte, encabezadas por Eve de Bonafini, La Cámpora y otros movimientos sociales kirchneristas, donde se insultó a la Corte. ¡No dejemos la calle! ¡La calle es nuestra! ¡Hagamos una marcha por mes si es necesario! ¡Arranquémosle a la Corte la decisión que es nuestra! ¡Saquémosela de la mano! Y si tenemos que tomar el Palacio de Tribunales, tomémoslo, compañeros. Nosotros tenemos que tener claro que si la ley no sale, hay que arrancársela con todas las fuerzas que tiene el pueblo para hacerlo. Defender a las corporaciones es tener una ideología, pero vos fíjate que siempre hacen una de cal, una de arena. Desde la FIB, reuniones institucionales siempre mantenemos. Muy distinto es mantener un encuentro por una cuestión particular, individual,
de un miembro de la Corte o de sus hijos o familiares. Evidentemente, acá hay algún interés. Yo tengo que pensar que el cajón donde está guardado ese expediente será gratis o habrá que pagar un alquiler por ese cajón. Yo creo, sinceramente, viéndolo cómo viven y cómo viven muchos que han sido jueces y se retiran, que hay alquileres en esos cajones. No tengo las pruebas, porque si no las presentaría. Tenemos el caso de la ley de medios, más de 3 años, y fíjense ustedes, con artilugios para ni siquiera resolver la cuestión de fondo, solamente para jorobar la voluntad popular, en definitiva para jorobar a los 40 millones de argentinos, un grupo económico utilizando aparte de la justicia para esto. Me da vergüenza ajena la decisión de la Corte. Yo insisto, en algún momento nos creímos cuando Néstor Kirchner nos planteó que íbamos a hacer una Corte independiente. Esta es una Corte opositora. No faltaron inclusive los agravios y escraches callejeros a periodistas independientes, sobre todo los que trabajaban para medios del Grupo Clarín. Llevamos 32 años caminando frente a esta justicia, frente al Parlamento, en la Plaza de Mayo y en el mundo entero. Hemos podido doblarle el codo al poder monopólico de Clarín. ¿Qué no va a poder el pueblo argentino hoy acá? Tenemos una Suprema Corte muy decrépita, demasiado decrépita. Mientras ellos no nos respeten, tampoco los vamos a respetar nosotros. Señores jueces, pongan las bolas donde hay que ponerlas. También hubo avances para castigar a jueces a través del Consejo de la Magistratura y con la polémica reforma judicial que intentaba ir sobre los magistrados y que también fue parada en el Poder Judicial. Y por supuesto, también hubo ataques de los programas oficialistas a la Corte. Un consejo de sabios, las 7 personas que integran la Corte, deciden sobre la vida de los 40 millones de argentinos. Pero todo se aceleró con la llegada de las elecciones, las PASO y las legislativas del domingo pasado. Entonces se conocieron contactos de miembros del gobierno, como el secretario legal y técnico Carlos Zanini, con miembros de la Corte. Así aparecieron entre los contactos del kirchnerismo el titular de la Corte, Lorenzetti, y el juez Petracchi, cuyos votos fueron fundamentales para fallar contra Clarín y permitirle festejar